Hola, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran todos? Tengan muy buenas noches en este viernes 6 de agosto de 2021. Bueno, pues aquí nos encontramos con esta increíble noticia, la verdad, porque, bueno, es relacionada con Calderón, porque a pesar de que conocemos, es muy sabido de todos los destrozos que llegó a hacer en el país, ¿verdad? Y él siempre se ha manejado como que son cosas falsas, siempre se ha defendido y todo eso, pero hoy nos encontramos con una demanda internacional que tiene a cuestas una más de lo que le podría venir inmediatamente. Bueno, pues sin más ni más vamos a esta noticia que está realmente muy interesante. Y dice aquí, Corte Penal Internacional tiene pruebas suficientes para juzgar a Calderón. La Corte Penal Internacional de La Haya cuenta con suficiente evidencia para investigar y, en su caso, juzgar al expresidente Felipe Calderón por crímenes de lesa humanidad y de guerra, su responsabilidad en las graves violaciones a derechos humanos que son delitos imprescriptibles, deriva de la declaración de su supuesta guerra contra el narcotráfico, que implicó una política indiscriminada de abatir personas, desaparecerlas y torturarlas. Y bueno, la noticia dice de lleno así: la Corte Internacional CPI de La Haya, Países Bajos, posee suficiente evidencia para iniciar una investigación en contra del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, debido a los delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos tras declarar su supuesta guerra contra el narcotráfico, asegura Lucía Guadalupe Chávez Vargas, subdirectora de Análisis y Estrategia en la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, CMDPDH. Bueno, la investigación de estos crímenes que no prescriben y que entrañan sistemáticas violaciones graves a derechos humanos sería el primer paso en ese tribunal internacional para encontrar justicia. El segundo sería que este político ultraderechista se le juzgue como responsable de una de las peores crisis humanitarias que ha vivido México, con un saldo de más de 200,000 civiles asesinados, 70,000 desaparecidos, 350,000 desplazados forzosos por violencia y más de 4,000 torturados. A más de 9 años de que el Tribunal de La Haya recibiera comunicación que denunciaba las atrocidades del sexenio calderonista, el maestro en Derecho Internacional y cofundador de Justicia Transicional MX, JTMX, Jorge Carlos Peniche Vasqueiro, considera que el lugar adecuado para empezar una investigación contra Felipe Calderón es la Corte Penal Internacional. Sobre esta denuncia explica, hay dos posturas: una donde se señala que el expresidente sí tiene responsabilidad penal internacional, y otra en la cual se indica tiene solo responsabilidad política. No obstante, resalta que Calderón Hinojosa sí tendría responsabilidad en los crímenes cometidos luego de declarar su guerra contra el narcotráfico, porque lanzó una política indiscriminada de abatir personas, desaparecerlas y torturarlas. Wow, qué increíble, qué duro está esto. Bueno, continuando, dice, el 25 de noviembre de 2011 se presentó ante ese tribunal internacional una denuncia con suficientes pruebas firmada por más de 20,000 ciudadanos, donde se solicita juzgar a funcionarios militares y narcotraficantes mexicanos, entre ellos al entonces presidente Felipe Calderón Hinojosa, por crímenes contra la humanidad repetidos sistemáticamente durante su gobierno, diciembre de 2006, noviembre de 2012, como asesinatos, desapariciones forzadas, torturas, violaciones sexuales, ejecuciones extrajudiciales, persecuciones y migración forzosa, entre otros delitos de lesa humanidad. Lucía Chávez explica,
a contralínea que la responsabilidad penal adjudicable a Calderón Hinojosa tiene que ver con que toleró, ocultó u ordenó la comisión de dichos delitos a las Fuerzas Armadas, pues como presidente de la República tiene el cargo de comandante supremo. Creemos que hay suficiente evidencia para que no solo Felipe Calderón, sino también el expresidente Enrique Peña Nieto y altos mandos del ejército que estuvieron en estos 2 sexenios sean responsables o puedan ser investigados por su participación en estos crímenes de lesa humanidad. Concretamente, habló de torturas, de asesinatos y de desapariciones forzadas, señala la experta en derechos humanos. Tenemos casos documentados por la CNDH en donde varias personas son trasladadas a instalaciones militares en las cuales torturadas y al final asesinadas y desaparecidas. Es ridículo creer que el alto mando de esa región o batallón militar no tuvo conocimiento del ingreso de personas, mucho más cuando a veces, por ejemplo, sacaban helicópteros o unidades militares para hacer esos operativos, dice Chávez Vargas. También expresa que la CPI ha puesto la vara muy alta, pues ya cuenta con la evidencia suficiente para comenzar con la primera fase de la investigación. Sin embargo, dice, parece que la Fiscalía de La Haya quiere que se pruebe también quiénes pudieron ser los responsables, lo cual es complicado porque las organizaciones de derechos humanos que participan en enviar insumos no somos un ente investigador. Bueno, y continuando aquí, ¿verdad? Con la noticia, dice así. El maestro en Derecho Penal Arturo Luis Cosio Zazueta explica a Contralínea que cuando la Corte Penal Internacional decide conocer un caso, significa que la jurisdicción nacional no tomó interés en el asunto o no tenía las condiciones para juzgarlo. Por ello, apunta, si La Haya acepta el caso de los crímenes de lesa humanidad cometidos en el sexenio de Felipe Calderón, sería demostrar que las instituciones mexicanas fallaron en la impartición de justicia. Al respecto, la experta en derechos humanos Lucía Chávez expresa que existe indolencia en las autoridades mexicanas, además de una complicidad principalmente en la Fiscalía General de la República, pues este organismo tiene la facultad de investigar los fenómenos criminales, incluyendo los cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón, pero no lo hace. Asimismo, señala que parte del error de la Fiscalía es tratar de ver las violaciones a derechos humanos como hechos aislados, sino como un conjunto de casos que responden a un fenómeno criminal más complejo, el cual tiene sumergida a la población mexicana en un estado de violencia donde cualquiera puede ser víctima de una masacre, tortura o desaparición forzada. Por su parte, la maestra Daniela Malpica considera que la Fiscalía debe actuar para esclarecer los delitos cometidos tras la guerra contra el narcotráfico de Felipe Calderón. No obstante, agregó que la capacidad de la Fiscalía no es suficiente para abarcar el gran número de denuncias interpuestas. Si se dedicara la Fiscalía a tratar de resolver los delitos de homicidios que tiene pendientes, no se daría abasto, tardaría más de 129 años nada más en los delitos de homicidio. Entonces no hay una capacidad real por parte del Estado de poder atender ya la cantidad de delitos de violaciones masivas de derechos humanos que tenemos en México, enfatizó la fundadora de JTYMX. Pues bueno, esta noticia es realmente impactante, ¿verdad? Porque, pues bueno, no es para nadie ningún secreto de que él se decía siempre atacando, pues, al narcotráfico. Él se vanagloriaba de decir que estaba atacando, combatiendo el narcotráfico, mientras que por otras partes se rumoraba que él solamente atacaba a cierto grupo porque tenía un grupo que él protegía, que estaban de acuerdo, que estaban coludidos y que solamente atacaba a los contras. Bueno, en cuanto a esto, ¿verdad? Habría que ver qué tan cierto son estos rumores que se han dado. Pero bueno, no podemos dar nada por cierto o nada por
por falso hasta que se realicen las investigaciones correspondientes y se demuestre. Pero qué tremendo, porque bueno, recordemos que sí es cierto, se escuchaba de muchas denuncias, pero que son denuncias que no todo el tiempo salían a la luz pública. Hablando de la televisión nacional, de la señal abierta en las noticias, jamás se daban las noticias completas, sino solamente de un modo que no sonaran muy agresivas. Pero sabemos que realmente siempre los noticieros estaban tapando ciertas cosas, que no se mirara todo tan feo, tan desagradable, y que beneficiara en conjunto al presidente que estuviera en ese momento. Bueno, así es como se manejaban los noticieros. No es ningún secreto que por eso los excomunicadores en el día de hoy, que han sido, perdón, en este sexenio, que han sido expuestos por el actual mandatario, ¿verdad? Pues sean repudiados por el pueblo de México. Todos los que se autollamaron grandes comentaristas, los mejores, pues resultaron no ser más que unas verdades vendidas hacia el mejor postor. Así fue desgraciadamente como se mantuvo la ignorancia del mexicano, siempre pensando que las cosas no eran tan mal y que el presidente siempre fue un buen presidente, que fue el mejor presidente, y el que seguía también era un muy buen presidente, y siendo que por detrás hacían negocios sucios tanto con empresas extranjeras como por narcotráficos, como en este caso se rumoraba mucho de las desapariciones que existían, pero no se hablaba con pruebas de nada acerca de nada de esto. Eran solamente rumores, y solamente como ejemplo se mencionaba a los gobiernos anteriores que subían a las personas a los helicópteros y los iban a desaparecer al mar. Regresaban los helicópteros ya del mar sin esas personas, ya regresaban, se iban varias personas y regresaban menos. Entonces de ese tipo de desapariciones era lo que se ponía como ejemplo. Pero en estos últimos gobiernos neoliberales no se mencionaba, nunca se mencionaba en qué forma, de qué forma se desaparecían a las personas. Solamente se hablaba o se rumoraba de que el gobierno te puede desaparecer y tú no sabrías ni qué pasó. Entonces cosas así eran lo que se rumoraba, ¿verdad? Pero jamás se mostraron pruebas. Y si alguna vez alguien tuvo pruebas, pues obviamente que los callaron o las ocultaron de alguna manera. Y al final de cuentas, ¿verdad? Ahora que se muestra todo esto, que sí había un grupo de personas, una denuncia, de la cual, por ejemplo, personalmente jamás me enteré, jamás llegué a escuchar esto, ni de que muchas personas habían firmado para realizar una denuncia de ese tamaño, de esa índole. Bueno, pues hasta aquí estoy con la noticia. Les agradezco mucho que hayan llegado hasta el final de este video. Por favor, si les gustó, suscríbanse, toquen la campanita, denle a la campanita y denle like a mi video, y por favor sigan mis demás videos. Nos vemos hasta la próxima. Bye.